Gracias por acompañarnos una vez más a tu programa Más cerca de Dios. Y creo que en este día Dios tiene una palabra especialmente preparada para tu vida. Y quiero compartir con cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de ver esta transmisión el tema 3 momentos críticos que debemos vencer. Quiero repetir el nombre de nuestro tema del día de hoy, 3 momentos críticos que debemos vencer. Quiero basar este tema en la historia de un hombre muy conocido por cada uno de nosotros, y es el rey David. Y en Hechos 13:21 encontramos una de las declaraciones más poderosas que se han podido establecer en la palabra de Dios acerca del concepto que Dios tiene sobre uno de sus hijos. Y aquí está Dios hablando acerca del rey David y cómo ve Dios a David en su corazón. Ahora, miremos qué dice Hechos 13:21. Dice: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó al rey por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he aquí he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, aquí podemos ver cómo Dios habla acerca de un hombre llamado David y lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Y pienso que esta es una declaración que en realidad es muy profunda y que de verdad, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener un concepto tan favorable de parte de Dios hacia nuestra vida? Y creo que lo que siempre anhelamos buscar es ser aceptos y agradables ante los ojos de Dios. Pero en realidad, cuando vemos la historia de este hombre llamado David y cómo Dios lo consideró como un hombre conforme a su corazón, y sabe, era lo que Dios le estaba diciendo, es que David era una persona conforme a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios. Es decir, que la visión y la meta que había en el corazón de David era hacerle caso y obediencia a todo lo que Dios le mandara hacer y cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Entonces vemos que Dios dice: quien hará todo lo que yo quiero. Es decir, David estaba dispuesto a dar su propia vida por la voluntad de Dios, a rendirse por la voluntad de Dios. Y creo que una de las cosas que más han destruido nuestras vidas es querer hacer nuestra propia voluntad, es llevar a cabo nuestros propios planes en la tierra y hacer lo que nosotros pensamos que es importante para de pronto darnos fama, riqueza, dinero, honra, honor terrenal, y dejamos a un lado lo que Dios desea para con nuestra vida, la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros y el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Si yo te hiciera una pregunta en este día, ¿podría responderla? ¿Podría responderme la pregunta del hecho de saber si tú estás en la perfecta voluntad de Dios en tu vida? Es decir, si tú en estos momentos te sientas y empiezas a meditar acerca de la carrera que llevas por delante, podrías decir: estoy en la perfecta voluntad de Dios en mi vida, estoy haciendo y cumpliendo el propósito por el cual Dios me diseñó en el cielo y me ensambló como un ser humano en esta tierra. Sabes, creo que esta es una pregunta importante que solo tú podrás responderte de acuerdo a cuáles son los planes, las metas y todo lo que te has trazado en tu propia vida a seguir. Y ves, la palabra entonces dice que Dios consideraba a David un hombre conforme a su corazón. ¿Significa esto que David era un hombre perfecto? Un hombre que no se equivocaba, un hombre que en realidad
estaba exento de toda maldad en su corazón. En realidad no. David era tan humano como tú y como yo. Cometía nuestros mismos errores y tal vez algunos mayores que los que nosotros hemos cometido en nuestra vida diaria ordinaria. Pero David tenía algo muy importante y era que amaba al Espíritu Santo. David amaba la presencia de Dios. David deseaba a Dios con todo su corazón a pesar de sus errores. Así que existieron tres momentos muy difíciles en la vida de David donde él tuvo que pelear contra esos tres momentos que vivimos nosotros también, y que él es un ejemplo claro de lo que en realidad puede venir sobre la vida de una persona aunque tenga el corazón como el de Dios. Ahora, cuando vemos en Salmos 51:9, allí vemos que David ha caído en pecado, y lo primero que tiene que enfrentar David en su vida es la consecuencia del pecado. Y para poder resumir, David era un hombre que era muy bendecido por Dios y tenía la bendición y la gracia de Dios, pero un día miró a la mujer ajena y estuvo con esta mujer, y ya todos conocen la historia, y pasó mucho tiempo y David tenía su corazón endurecido. Pero llegó el momento en que David entendió que no estaba bien delante de Dios, que su pecado había alcanzado los cielos y que lo que había hecho a Dios le desagradaba. Así que él escribe el Salmo 51 y expresa lo que siente en su corazón. Él expresa en este salmo el dolor por su pecado, la angustia que sentía porque le había fallado a Dios. ¿Cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios haya caído como cayó David? Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo puede caer como caes tú o como he caído yo? ¿Sabes por qué? Porque somos humanos, y si hay algo que Dios entiende de los seres que creó en esta tierra es su humanidad. Pero David, cuando recapacitó, entendió el dolor que le había causado al corazón de Dios a causa de su pecado. Y pienso que cuando nosotros le fallamos a Dios y caemos en cualquier tentación, en cualquier clase de pecado, no solamente en el pecado de adulterio, que fue el que en este momento David se encontraba, sino en cualquier tipo de pecado, ¿sabe? Puede ser robar, puede ser mentir, puede ser hacerle daño a tu prójimo de cualquier manera, puede ser de cualquier forma violando uno de los mandamientos del Señor. Sin embargo, cuando el ser humano entiende que le ha fallado a Dios y ha pecado contra Dios y vuelve su corazón a Dios, es allí donde vemos cómo ese Salmo 51 cobra vida en aquellos que buscamos arrepentimiento. Y dice, versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y David sabía que lo que había hecho había ensuciado, había enlodado su corazón, había tal vez no solamente herido el corazón de Dios, sino que también sabía que lo que había en su corazón era algo desagradable, algo sucio, algo fangoso que estaba opacando esa relación con su Padre Celestial. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hay algo, y es una súplica que le pide David a Dios en esta hora. Y sabes, si tú hoy te encuentras en una condición donde ofendiste a Dios, donde sientes que ya no hay nada que puedas hacer con lo que hiciste contra Dios, la palabra dice, no quites de mí, no me eches, versículo 11, no me eches de delante de ti. Y había algo que David le temía con todo su corazón, era ser despreciado ante la presencia de Dios. Y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu.
espíritu. Y David temía de que esa persona maravillosa del Espíritu Santo dejara de habitar en él, dejara de operar en su vida, porque él sabía que todas sus victorias, él sabía que cada una de las victorias que había tenido contra sus enemigos, contra sus dificultades, contra sus procesos, habían sido gracias a la ayuda, a la intervención y al compañerismo que él tenía con el Espíritu Santo. David sabía que su pecado había interferido entre su relación con el Espíritu Santo, y tal vez tú sientes al Espíritu Santo contristado, entristecido en tu vida porque has pecado contra Dios. Pero hoy es un día de buenas nuevas. La palabra de Dios dice que Dios volvió el gozo de su salvación a David. No quitó su espíritu de él, sino que lo limpió, lo lavó, y además de eso nuevamente lo restituyó dentro de la posición que él tenía delante de Dios cuando él confesó su pecado, cuando él declaró su maldad delante de Dios. Y sabe, el mayor temor de David era perder la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y si hay algo a lo cual debes temerle tú y debo temerle yo, es que el Espíritu Santo se haga ausente en nuestros corazones, se haga ausente de nuestras vidas, porque sin el Espíritu Santo realmente no somos absolutamente nada. No tenemos forma como reclamar las bendiciones de Dios, no hay forma como la palabra sea viva. Sin el Espíritu Santo no hay forma como Dios pueda derramar sus bendiciones. Sin el Espíritu Santo no hay forma como ser consolados, fortalecidos, levantados sin el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la persona del Espíritu Santo para que Él sea haciendo lo que hizo en la vida de David. David seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios apenas inició su proceso de restauración, iniciando con el arrepentimiento. Tal vez le estoy hablando a alguien hoy al cual Dios ha venido hablándole que deje ese pecado, que deje ese vicio, que deje esa mala actitud. Hoy no he venido a condenarte ni a juzgarte. Dios guarde mi corazón de estas cosas, pero sí he venido a decirte que el Señor hoy te está dando una nueva oportunidad y te está diciendo: yo te he aceptado y te he amado con amor eterno, que no importa hasta cuán bajo has caído, yo he venido para levantarte, para extenderte mi mano, para restaurarte, para volverte a esa posición de hijo que tenías antes de caer en el hueco del pecado. Y el Señor te dice: yo te quiero restaurar. Y si hay alguien que hoy sabe que ha dañado su corazón y su relación con Dios a causa del pecado, y tú dices: es que no lo puedo dejar, es que no puedo dejar de hacer eso, es que no puedo dejar de estar con esa persona que no es para mí, no puedo dejar ese vicio. El Señor te dice: acude al Espíritu Santo, acude a la persona del Espíritu Santo, porque Él le dará convicción a tu vida y te ayudará a salir de esa situación en la que hoy te encuentras. Una segunda circunstancia que vivió David fue el desánimo. Y pienso que muchas veces nosotros nos sentimos desanimados, y sabes, el desánimo no es otra cosa que el no querer orar, el no querer estar en la palabra de Dios, el no querer asistir a la iglesia, el no querer de pronto levantarnos temprano para orar y tener una vida devocional estable y diaria. El desánimo es una de las armas poderosas del enemigo para crear dureza en nuestro corazón, para que en nuestro corazón haya un conformismo en medio del desánimo, en medio del desaliento, y que nosotros no veamos nada malo en el hecho de dejar de orar, no veamos nada incorrecto en el hecho de no ir a la iglesia, de no leer la palabra, de no adorar a Dios. Él lo que
te puede decir es que estás pasando por un tiempo difícil y que si dejas de orar no ocurrirá nada, si dejas de leer la palabra no ocurrirá nada, pero solo Dios sabe que los planes del enemigo son para destruir tu vida, y cuando el enemigo viene en realidad a destruirte, lo que él busca es que tú te ocultes, te escondas de Dios, de sus planes, de sus propósitos, y hundirte en ese desánimo, que lo que él busca a través de ese desánimo es que tú te apartes de los caminos del Señor. Una persona que empieza a desanimarse, una persona que empieza a decir hoy no puedo ir a la iglesia, hoy no puedo orar, no tengo tiempo, su corazón empieza a endurecerse, y no hay algo más difícil para el ser humano que cuando tiene un corazón endurecido, volver a llevar y a convertir ese corazón en un corazón dócil, sensible a la voz y a la palabra del Señor en su vida. Entonces vemos aquí como David dice en el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y aquí el salmista está diciendo que no hay un lugar donde nos podamos ocultar de Dios. Aún si nos ocultamos debajo de las rocas, allí está su espíritu. Donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú vayas y trates de ocultarte y trates de decirle no al llamado de Dios, de decirle no al propósito de Dios en tu vida, y tratas de hacer como tal vez hizo Jonás cuando Dios le dijo ve y predícale a Nínive, y se fue al polo opuesto de donde tenía que ir. Mas sin embargo el Señor lo trató de una manera tan dura que hizo que su corazón dejara de ser endurecido para convertirse en un corazón frágil, en un corazón de carne, en un corazón que quería escuchar y hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, él dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El Espíritu Santo es la persona que está en cualquier lugar del universo. Este mundo está lleno de la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo reside, su residencia actual del Espíritu Santo es en esta tierra. Por lo tanto, donde quiera que tú trates de esconderte, de ocultarte del propósito de Dios, de ocultarte porque estás desanimado, porque estás en pecado o porque ya no quieres avanzar, allí está el Espíritu Santo. Allí está el Espíritu Santo. Él puede verte, Él puede levantarte, Él puede restaurarte. Por eso Isaías 43 dice: pero los que esperan en el Señor, es decir, los que esperan, los que lo buscan, los que confían en Él, obtendrán nuevas fuerzas, dice la palabra, y renovarán su poder, alzarán sus alas y, ¿sabes?, se elevarán más cerca de Dios. Y cuando la palabra habla de levantarán alas como las águilas, significa que esas alas espirituales te elevarán al trono de la gracia, te elevarán a la presencia de Dios. Y dice: porque correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Allí está la palabra de Dios declarada en contra del desánimo. Él dice: yo te haré levantar, yo te haré levantar. Y el Señor te dice: anímate, esfuérzate. Si hoy estás en medio de un desánimo, si hoy estás en medio de una opresión, si hoy estás en medio de algo que te ha acongojado, que te ha mantenido en tristeza, en angustia, el Señor te dice: levántate. No es tiempo de estar desanimado. Cristo viene pronto. Jesús viene pronto por su iglesia. Pronto experimentaremos el
el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, y es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los hijos de Dios. Y debes estar preparado para ese día. No puedes permitir que el pecado siga gobernando tu vida. No puedes permitir que el desánimo siga afectando tu relación con Dios, porque viene el día y ya se acerca y está pronto, cuando Cristo volverá por su pueblo, cuando Jesucristo vendrá en las nubes y todos nosotros iremos juntamente con Él, gracias a que el Espíritu Santo nos levantará en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el acontecimiento más grande que esperamos los creyentes en esta dispensación. Pero necesitas recobrar fuerzas, necesitas levantarte, necesitas dejar ese desánimo por cuestionar a Dios a causa de las cosas que te han pasado. Y le estoy hablando a alguien en específico que ha culpado a Dios por esa pérdida, que has culpado a Dios por esa crisis, que has culpado a Dios por ese problema. El Señor te dice que Él no es culpable de nada de lo que lo acusas, de nada de lo que lo señalas y de lo que lo juzgas. Todo lo contrario, el Señor ha querido fortalecerte, ha querido levantarte, ha querido restaurarte, y Él espera que tú abras tu corazón para que Él pueda hacer su obra restauradora en tu vida. Dios te dice: no soy el culpable de tus desgracias, antes bien soy aquel que espera tener misericordia de ti, soy aquel que espera bendecirte, y soy aquel que espera levantarte alas como las águilas para que puedas estar más cerca de la presencia maravillosa y poderosa del Señor. Pero hubo otro momento duro que experimentó David, y fue el temor. Creo que una de las personas que más vivió persecución en la Biblia fue David. David fue un hombre muy perseguido. Saúl se encargó de perseguir a David durante muchos años y lo persiguió para matarlo, para destruirlo. Hubo temporadas donde David pensaba que oscurecería, pero no amanecería, porque pensaba que Saúl lo alcanzaría para matarlo, y pensaba que llegaría el momento en que no vería el amanecer. Pero Dios lo sorprendió mostrándole su amor inagotable, su poder sobrenatural. En medio de la persecución, Dios derrotó a sus enemigos. En medio de cada persecución, de cada temor que había en la vida de David, Dios operó a través del Espíritu Santo en su vida, produciendo esperanza, produciendo fortaleza, produciendo abundancia de paz. Por eso Él escribió en Salmos 143:7: respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y había algo que David le decía al Señor: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Sabes lo que David le decía a Dios cada día? Permíteme amanecer, porque si mis oídos oyen al amanecer, significa que cuando oigo el trinar de los pájaros, cuando oigo el cantar de las aves, entenderé que sigo vivo, entenderé que tu misericordia me sostiene. Y creo que hay personas que hoy están llenas de gran temor a causa de la enfermedad, a causa de ese cáncer terminal, a causa de esa de esa enfermedad que te ha llevado a la fase terminal de tu vida, esa esclerosis múltiple, tal vez esa parálisis. Pero el Señor te dice: vas a amanecer, porque oirás mi misericordia, oirás mi misericordia. Oh, de
decláralo conmigo: amaneceré cada día, porque oiré la misericordia de Dios. No moriré, sino que viviré para ver la gloria de Dios en mi vida. Y el Señor anhela quitar ese temor de tu corazón. Él dice en su palabra: oh, no temeré a malas noticias, porque su corazón, tu corazón y mi corazón están confiados en el Señor. Él dice que el temor es un arma que paraliza el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Pero el Señor te dice: te levantarás y oirás mi misericordia. Qué bendición es esta palabra. Qué bendición es saber que cuando muchos creen que llegó tu último día, el Señor te dice: oh, vivirás muchos días más. Tendrás largura de días sobre la tierra. Te voy a bendecir. El Señor está quitando ese temor. Hay una mujer que está muy atemorizada. Tienes mucho temor por la enfermedad de tu hija, y el Señor te dice: no tengas miedo, deposita ese temor en mis manos, porque yo me voy a glorificar en tu hija. El Señor la va a sanar. El Señor se va a glorificar en medio de ella. El Espíritu de Dios va a obrar en medio de esa niña pequeña que está ahora mismo hospitalizada. El Espíritu de Dios está obrando, ¿sabes? Ese temor, esa persecución. Hay una persona que no puede dormir en las noches porque eres atormentado. Espíritus vienen a atormentarte en tu habitación. Estás atado bajo poderes y altares de hechicerías, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo reprendo esos altares y te declaro libre de todo espíritu de temor, de pavor, de miedo y de todo poder de brujería y de hechicería que se ha levantado contra ti en el nombre de Jesús. Y hoy me levanto contra todo temor. Hoy me levanto contra todo desánimo. Hoy me levanto contra toda fuerza que el enemigo esté haciendo en tu contra para que tú pierdas el propósito de Dios en esta tierra. Y el Espíritu de Dios viene sobre ti ahora mismo, sobre ese cáncer, sobre esa artritis, sobre esa artrosis, sobre ese problema financiero. El Espíritu Santo viene a traer provisión. El Espíritu de Dios viene a liberar y a romper esas cadenas de ataduras, de hechicería, de brujería. El Señor viene a romper esas maldiciones generacionales de tu vida. El Señor viene hoy a quebrantar toda fortaleza espiritual, a hacerte libre de toda atadura del diablo. Dios está contigo, no temas. Y esos 3 momentos difíciles en la vida de todos los creyentes, el pecado, el desánimo y el temor, los podemos vencer por el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.